Todavía recuerdo cómo la voz de mi padre hacía temblar las paredes. «¿Qué has hecho?», gritó, con la cara roja de rabia, las venas hinchadas, como si mi embarazo no fuera solo un error, sino una traición a todo lo que él representaba. Mi madre estaba detrás de él, con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta, congelada en silencio. Yo solo tenía 17 años. Acababa de decirles que estaba embarazada, esperando comprensión. En cambio, el juicio de mi padre me cortó más profundo que cualquier cuchillo. Fue un martes de noviembre en Valencia. El aire olía a lluvia y a las naranjas que mi madre había estado pelando para la merienda. La cocina, siempre cálida y llena del olor a especias y pan recién horneado, se volvió de repente un lugar frío y hostil. Mi padre, Antonio Mendoza, un hombre respetado en nuestro barrio por su trabajo como profesor de historia en el instituto local, siempre había sido estricto pero justo. O eso pensaba yo. Mi madre, Elena, era la que suavizaba sus bordes ásperos, la que convertía nuestra casa en un hogar. «¿De quién es?», exigió mi padre, golpeando la mesa con tanta fuerza que las tazas de café saltaron. No le dije, no porque quisiera proteger a Miguel, sino porque en ese momento comprendí que no importaba. Nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que estaba por venir. «Es mi bebé», respondí, sintiendo una calma extraña, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observando la escena desarrollarse. «Y voy a tenerlo». Mi madre sollozó entonces, un sonido ahogado que parecía venir de muy lejos. Vi cómo extendía una mano hacia mí, pero mi padre la detuvo con una mirada. Siempre había sido así. Su palabra era ley en nuestra casa, y ella nunca había encontrado la fuerza para desafiarlo. «No bajo mi techo», sentenció. «No crié a mi hija para que se convirtiera en una cualquiera». La palabra se clavó en mi pecho como una espina. Cualquiera. Así me veía ahora. No como su hija, Lucía, la que siempre sacaba buenas notas, la que ayudaba a los vecinos ancianos con sus compras, la que tocaba el piano en la iglesia los domingos. Solo veía la vergüenza que traería a su apellido. Esa noche me dijo que me fuera, sin maletas, sin dinero, sin un abrazo de despedida de mi madre, solo el sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza detrás de mí. Caminé hacia la oscuridad, mis manos acunando un vientre que apenas se notaba. No lloré. No sé por qué. Tal vez estaba en shock. Tal vez una parte de mí sabía que esta sería su reacción. Pero sonreí. No por alegría, sino por una profunda y silenciosa desafío que decía: «Algún día te arrepentirás de esto». El frío me golpeó como una bofetada. Noviembre en Valencia no es tan duro como en otras partes de España, pero esa noche el viento parecía querer castigarme también. Caminé sin rumbo por un rato, pasando por la Plaza de la Virgen, donde tantas veces había ido con mis amigas a tomar horchata y hablar de chicos. Ahora estaba casi vacía, solo unos cuantos turistas y locales apresurándose a casa. Encontré refugio en el sótano de una vieja amiga esa noche. Carmen, con quien había compartido pupitre desde los 6 años, me abrió la puerta sin preguntas. Su madre, doña Pilar, me dio té y me envolvió en una manta, sus ojos llenos de una compasión que no necesitaba explicaciones. «Quédate el tiempo que necesites», fue todo lo que dijo. Esa noche, acostada en un sofá cama que olía a detergente y al perfume de Carmen, miré al techo durante horas, el eco de la rabia de mi padre aún retumbando en mi mente. Pensé en Miguel, en cómo sus ojos se habían iluminado cuando le dije que estaba embarazada, y luego en cómo se habían apagado cuando le conté quién era mi padre. «Él me odia», había dicho. «Su familia y la mía, hay historia». No entendí entonces lo que quería decir. Ahora, en la oscuridad de la casa de Carmen, las piezas comenzaban a encajar. Me hice una promesa a mí misma y a la vida que llevaba dentro. Sobreviviría. Y un día me aseguraría de que vieran la verdad que nunca preguntaron. La mañana siguiente, el sol se filtró por las pequeñas ventanas del sótano, dibujando patrones en el suelo. Me levanté, sintiendo náuseas, pero también una determinación que no había conocido antes. Carmen me prestó algo de ropa, y doña Pilar me preparó un desayuno que no pude comer. «Tienes que alimentarte por 2 ahora», insistió, empujando hacia mí un plato de tortilla y pan con tomate.
Saqué mi teléfono y vi las llamadas perdidas de Miguel. No había tenido el valor de decirle que iba a hablar con mis padres. Ahora, con dedos temblorosos, le envié un mensaje. Me han echado. Estoy en casa de Carmen. Estamos bien. Su respuesta fue inmediata. Voy para allá. Miguel llegó con el pelo revuelto y los ojos llenos de culpa. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Nos iremos, dijo. Tengo algo de dinero ahorrado. Podemos ir a Barcelona, a casa de mi primo. Encontraré trabajo, cuidaré de ti y del bebé. Quise creerle. Quise imaginar una vida lejos de Valencia, lejos de la sombra de mi padre, pero algo en su mirada me dijo que tenía miedo, y entendí que este no era un cuento de hadas. No habría final feliz, al menos no el tipo que había soñado. No, le dije, no vamos a huir. Voy a quedarme aquí, voy a terminar el instituto y voy a tener a este bebé, y lo haré con o sin ti. Vi el alivio mezclado con vergüenza en su rostro, y supe que, al final, estaría sola en esto. No lo culpé. Éramos demasiado jóvenes, demasiado inexpertos para el peso que llevábamos ahora. Esa tarde, cuando Miguel se fue con promesas de llamar al día siguiente, promesas que nunca cumplió, Carmen se sentó a mi lado y me tomó la mano. Mi tía Rosa necesita ayuda en su cafetería, dijo. No es mucho, pero es un comienzo. Y así, en el espacio de 24 horas, mi vida cambió por completo. Ya no era la hija del respetado profesor Mendoza. Era Lucía, la chica embarazada que servía café en la Rosa del Turia, que dormía en un sótano prestado y que se negaba a agachar la cabeza cuando los vecinos susurraban a su paso. La vida después de aquella noche no fue amable, pero me enseñó todo. Trabajaba en la cafetería de tía Rosa durante el día, limpiaba oficinas por la noche y estudiaba en línea cuando podía. Mi vientre crecía. También crecía el peso sobre mis hombros. La gente miraba, algunos susurraban, otros ofrecían simpatía fugaz, pero la mayoría simplemente pasaba de largo. No me importaba. Estaba construyendo algo, una vida para mi hijo y un futuro sin la sombra de la voz de mi padre. Los meses pasaron con una rutina que se volvió mi ancla. Despertaba al amanecer en el pequeño apartamento que había conseguido alquilar en el barrio de Ruzafa. Un espacio diminuto pero mío, pagado con el sudor de mis 2 trabajos. El dueño, don Ramón, un viejo viudo de ojos amables, me había rebajado el alquiler cuando supo de mi situación. Mi consuelo también fue madre soltera, me había dicho, refiriéndose a su difunta esposa. Y mira cómo salió nuestro hijo, médico en Madrid. En la cafetería, aprendí a moverme con gracia a pesar de mi creciente barriga, esquivando mesas y sonriendo a clientes que dejaban propinas generosas, tal vez por lástima, tal vez por admiración. Tía Rosa me enseñó a hacer los mejores churros de Valencia y me dejaba llevarme las sobras al final del día. Tienes que alimentar bien a ese bebé, insistía, poniendo un plato extra de tortilla frente a mí durante mis descansos. Por las noches, después de horas limpiando oficinas en un edificio cerca del puerto, volvía a casa agotada pero satisfecha. Había algo reconfortante en el acto de limpiar, de transformar el caos en orden, como si estuviera practicando para reconstruir mi propia vida. A veces, cuando el silencio de mi apartamento se volvía demasiado pesado, pensaba en mis padres. Me preguntaba si mi madre pensaba en mí, si se atrevía a mencionar mi nombre durante la cena. Imaginaba a mi padre, inflexible en su silencio, borrándome de las fotografías familiares, literalmente o en su mente. Y cada vez que estos pensamientos amenazaban con ahogarme, sentía una patada desde dentro de mi vientre, como si mi bebé me recordara que ya no estaba sola. Carmen venía a visitarme los domingos. Me traía libros, chocolate y noticias del barrio que había dejado atrás. Nunca mencionaba a Miguel, y yo nunca preguntaba. Sabía que se había ido a Madrid, que había seguido con su vida como si yo y nuestro hijo no existiéramos. Su silencio dolía más que el rechazo de mi padre, pero me negaba a ser definida por los hombres que me habían abandonado. Cuando los dolores de parto comenzaron, una tarde de mayo, estaba sola en mi apartamento. Llamé a Carmen, que vino corriendo con su madre. Doña Pilar condujo como una loca hasta el Hospital La Fe, mientras yo respiraba a través de contracciones que parecían partirme en 2.
Cuando mi hijo, Mateo, nació, sentí tanto terror como asombro. Era perfecto, dedos diminutos, ojos curiosos, una fuerza tranquila que reflejaba todo lo que había vertido en esos largos meses de supervivencia. No había nadie en la sala de espera del hospital, sin flores, sin visitantes, solo yo y él, conociéndonos en el silencio estéril. Le susurré al oído: «No estás solo, nunca dejaré que te definan». Los primeros meses fueron un borrón de noches sin dormir, pañales y una alegría tan profunda que a veces me asustaba. Tía Rosa me permitió llevar a Mateo a la cafetería, donde se convirtió en la mascota no oficial del lugar. Los clientes habituales le traían pequeños regalos, y las ancianas del barrio me daban consejos no solicitados sobre cómo curar el cólico o hacer que durmiera toda la noche. Volví a trabajar apenas 2 semanas después del parto, con Mateo en un cabestrillo improvisado mientras servía café. No había otra opción. No había permiso de maternidad para una camarera sin contrato, ni ahorros para permitirme el lujo de quedarme en casa. Pero de alguna manera nos las arreglamos. Mateo era un bebé tranquilo, como si entendiera que nuestra situación requería de su cooperación. Por las noches, mientras lo alimentaba, le cantaba las mismas canciones de cuna que mi madre me había cantado a mí. Le hablaba en susurros sobre las estrellas, sobre los sueños que tenía para él, sobre un futuro donde no tendría que luchar tan duro como yo. Y aunque nunca lo admití en voz alta, también le hablaba de sus abuelos, pintando retratos suavizados por la nostalgia y el deseo de que las cosas hubieran sido diferentes. A medida que Mateo crecía, yo también lo hacía. Terminé mis estudios secundarios a distancia, tomando exámenes mientras doña Pilar cuidaba de mi hijo. Comencé un curso de administración en la universidad local, asistiendo a clases nocturnas después de mis turnos en la cafetería. Cada pequeño logro era un acto de rebelión contra aquellos que habían esperado que fracasara. Los años pasaron con la velocidad vertiginosa que solo los padres entienden. De repente, Mateo tenía 5 años, luego 8, luego 12. Se convirtió en un niño amable, pensativo, siempre haciendo preguntas sobre el padre que nunca conoció. Le conté la verdad, pieza por pieza, adaptada a su edad, que su padre había sido mi primer amor, que las circunstancias nos habían separado, que no había estado listo para ser padre. Nunca lo pinté como un villano, pero tampoco lo idealicé. Quería que Mateo entendiera que su valor no dependía de la presencia o ausencia de un hombre que había elegido no ser parte de su vida. Pero cuando preguntaba por mis padres, mi voz siempre se quebraba. Le había mostrado una foto vieja, mi madre sonriendo, mi padre serio, pero con un brillo en los ojos que el tiempo y la amargura habían apagado. «¿Por qué no los visitamos?», preguntaba Mateo. «Viven lejos», respondía yo, sabiendo que la distancia entre nosotros no se medía en kilómetros. La vida siguió su curso. Ascendí de camarera a gerente de la Rosa del Turia cuando tía Rosa decidió semi-retirarse. Terminé mi título en administración y comencé a soñar con abrir mi propio negocio algún día. Mateo se convirtió en un adolescente brillante, apasionado por las matemáticas y el fútbol, respetado por sus profesores y querido por sus amigos. Y yo, la chica que una vez había sido expulsada de su hogar, había construido uno nuevo. Había transformado un apartamento minúsculo en un espacio lleno de libros, plantas y los dibujos y trofeos de Mateo. Había creado una red de amigos que se habían convertido en familia: Carmen y su esposo Jorge, doña Pilar, tía Rosa, don Ramón y los muchos clientes habituales que habían visto crecer a Mateo. Había días en que todavía sentía la ausencia de mis padres como un hueco en el pecho, fechas especiales, celebraciones, momentos en que veía a otras familias completas y recordaba lo que había perdido, pero esos momentos se volvieron menos frecuentes con el tiempo. Aprendí a celebrar lo que tenía en lugar de lamentar lo que me faltaba. Una noche, mientras ayudaba a Mateo con su tarea de historia, me di cuenta de que ya no era la niña asustada que había salido de la casa de sus padres con nada más que la ropa que llevaba puesta. Había pasado por el fuego y había emergido más fuerte. Había construido una vida digna de orgullo, no de vergüenza. Y en esa realización, encontré una paz que nunca había esperado. No necesitaba el perdón o la aprobación de mi padre. No necesitaba que Miguel regresara y asumiera un rol que había abandonado hace mucho tiempo.
Todo lo que necesitaba estaba en esa pequeña sala de estar, inclinado sobre un libro de texto, con el ceño fruncido en concentración, llevando mis ojos y la sonrisa de su padre. A veces, cuando Mateo dormía, me sentaba en el balcón de nuestro apartamento y miraba hacia la dirección donde sabía que estaba la casa de mis padres. No con anhelo, sino con una extraña gratitud. Su rechazo me había obligado a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Me había empujado a crear una vida en mis propios términos. Un día, pensaba, entenderás que lo que parecía la noche más oscura de mi vida fue en realidad el amanecer de algo mucho más brillante. 16 años pasaron antes de que sus nombres volvieran a aparecer en mi vida. Había terminado de preparar la cena cuando Mateo trajo una carta sin remitente. Era la letra de mi padre. La pulcra cursiva delataba su edad, pero no su orgullo. Pedía si podían visitarnos. Nos gustaría conocer a nuestro nieto. Si nos lo permites. Leí la carta 3 veces antes de dejarla sobre la mesa. Era un miércoles ordinario de octubre. La luz del atardecer entraba por la ventana de nuestra cocina, tiñendo todo de dorado. Mateo había traído el correo como siempre hacía después de su entrenamiento de fútbol, dejándolo sobre la encimera mientras abría el refrigerador en busca de algo para beber. Fue entonces cuando la vi, un sobre simple con mi nombre escrito en esa caligrafía que reconocería en cualquier parte. Mis manos temblaron ligeramente al abrirla. El papel era fino, casi translúcido, como la piel de mi padre la última vez que lo vi. La carta era breve, apenas unas líneas, pero cada palabra parecía cargada con el peso de los años perdidos. Mi padre nunca había sido un hombre de muchas palabras, y aparentemente eso no había cambiado. Al principio me reí, amarga y seca. Después de todo este tiempo, después de echarme y desaparecer de mi vida, ahora querían un lugar en el mundo de mi hijo. Pero entonces, Mateo vio el sobre y preguntó en voz baja, ¿es de ellos? Siempre había sido curioso, siempre esperanzado de que su familia fuera más grande que solo nosotros dos. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Sonrió. Quiero conocerlos. Me quedé mirándolo. Este niño, no, este joven hombre, que había criado sola. Su rostro, tan similar al de Miguel en estructura pero con mis ojos, mostraba una mezcla de curiosidad y algo más. ¿Anticipación? ¿Nerviosismo? Me pregunté qué historias se había contado a sí mismo sobre estos abuelos fantasmas que nunca habían enviado un regalo de cumpleaños. Nunca habían asistido a un partido de fútbol. Nunca habían estado allí para ver cómo perdía sus dientes de leche o ganaba su primer trofeo académico. No sabes cómo son, Mateo, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Lo que me hicieron... Lo sé, mamá, interrumpió, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. Me has contado. Pero también me has enseñado que las personas pueden cambiar, ¿no? Y que guardar rencor solo te hace daño a ti. Sonrió, ese gesto tan suyo que siempre desarmaba mis defensas. Además, tengo curiosidad. ¿El abuelo es tan gruñón como dices? ¿La abuela todavía hace esa paella que mencionaste una vez? Su ligereza ante algo que había sido un dolor constante en mi vida me sorprendió. Pero así era Mateo, capaz de ver lo mejor en cualquier situación, en cualquier persona, incluso en extraños que compartían su sangre pero que habían elegido no ser parte de su vida. Dije que sí, no porque los perdonara, no porque necesitara un cierre, sino porque Mateo merecía la verdad, y ellos merecían ver lo que se habían perdido. Cada año que pasaron en silencio había tallado cicatrices en mí, pero también me había enseñado cómo volverme completa sin ellos, que vieran cómo se ve la resiliencia, que conocieran al chico que lleva mi fuerza y su propia luz. Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, saqué el viejo álbum de fotos que había traído conmigo aquella noche hace tanto tiempo. Era lo único que había agarrado en mi prisa por salir, metido en mi mochila del instituto junto con algunos libros de texto. Lo abrí por primera vez en años, pasando las páginas con cuidado, como si pudieran desintegrarse bajo mi toque. Allí estábamos, mi familia, mi padre en su traje de domingo, mi madre con su mejor vestido, yo entre ellos, sonriendo a la cámara con la inocencia de alguien que cree que el amor es incondicional. Fotos de cumpleaños, navidades, vacaciones en la playa de Gandía.
Momentos que parecían pertenecer a otra vida, a otra Lucía. ¿Qué diría mi padre al ver a Mateo? ¿Buscaría en su rostro rastros de Miguel, el hijo del hombre que una vez fue su rival más acérrimo? ¿O vería lo que yo veía? Un muchacho brillante, amable, con un futuro por delante más luminoso que cualquier rencor del pasado. La rivalidad entre mi padre y el padre de Miguel era algo de lo que apenas sabía detalles. Miguel me había contado fragmentos. Un negocio compartido que se dividió amargamente, acusaciones de traición, una amistad convertida en odio. El tipo de enemistad que envenena familias enteras, que se transmite a los hijos como una herencia tóxica. Cuando mi padre descubrió quién era el padre de mi bebé, su ira no fue solo por mi embarazo adolescente, fue por lo que él consideraba la máxima traición: llevar en mi vientre la sangre de su enemigo. Escribí una respuesta esa misma noche, breve, directa, sin emotividad. Pueden venir el sábado a las 4, esta es la dirección. No agregué nada más. No mencioné que Miguel había muerto en un accidente de moto antes de que Mateo naciera, que había llorado su muerte sola, que mi duelo se había duplicado bajo el peso del rechazo. Esas verdades tendrían que esperar. Los días siguientes pasaron en un extraño limbo. Limpié el apartamento obsesivamente, como si el polvo bajo el sofá pudiera de alguna manera validar su decisión de abandonarme. Mateo, por su parte, parecía vibrar con una energía nerviosa, haciendo preguntas que nunca antes había formulado. ¿Cuál era el plato favorito del abuelo? ¿La abuela sabía coser? ¿El abuelo había sido siempre profesor? ¿O había querido ser otra cosa? Preguntas para las que tenía respuestas, pero que dolían al recordarlas. Sí, a tu abuelo le encantaba el arroz al horno. Sí, tu abuela no solo sabía coser, sino que hizo mi vestido de graduación de primaria. No, tu abuelo siempre quiso enseñar historia. Decía que los que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. El día antes de la visita, Carmen vino a verme. Seguíamos siendo amigas cercanas, a pesar de que su vida había tomado un rumbo diferente. Casada, con gemelos, viviendo en una casa grande en las afueras. Se sentó conmigo en el balcón mientras Mateo estaba en su clase de música. ¿Estás segura de esto, Lucía?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Después de todo lo que te hicieron, no lo hago por mí, respondí, mirando hacia la calle bulliciosa debajo. El barrio había cambiado en los últimos años, gentrificándose gradualmente, pero todavía conservaba parte de su carácter original. Como yo, supongo. Lo hago por Mateo. Siempre ha querido una familia más grande que solo nosotros dos. Y tal vez sea hora de cerrar ese capítulo. Carmen tomó mi mano. Sabes que nosotros también somos tu familia, ¿verdad? Pase lo que pase mañana, eso no cambia. Asentí, agradecida por su presencia constante en mi vida, por cómo me había apoyado cuando más lo necesitaba. Lo sé, y no sé qué habría hecho sin ti todos estos años. Te habrías las arreglado, dijo con una sonrisa. Eres la persona más fuerte que conozco. Esa noche, después de que Carmen se fuera, Mateo y yo cenamos en silencio. Podía sentir sus preguntas no formuladas flotando entre nosotros como motas de polvo en la luz. Finalmente, mientras lavábamos los platos, habló. Mamá, si no quieres que vengan, está bien. Puedo decirles que no. Me sorprendió su perspicacia. ¿Cómo había detectado mi ansiedad a pesar de mis esfuerzos por ocultarla? No, cariño. Quiero que los conozcas. Merecen verte, ver el hombre increíble en el que te estás convirtiendo. ¿Y si no les gusto?, preguntó, y por un momento vi al niño pequeño que había sido, inseguro y buscando mi aprobación. Eso es imposible, respondí, secando mis manos para acariciar su mejilla. Y si por alguna razón no ven lo maravilloso que eres, ese es su problema, no el tuyo. Se fue a dormir poco después, pero yo me quedé despierta hasta tarde, recordando. La última vez que había visto a mis padres, yo era poco más que una niña, aterrorizada pero decidida a sobrevivir. Ahora, era una mujer con un negocio propio. Había comprado la Rosa del Turia cuando tía Rosa finalmente se jubiló, con un hijo casi adulto, con una vida construida con mis propias manos. ¿Me reconocerían? ¿Reconocería yo en ellos a las personas que una vez fueron el centro de mi mundo?
La mañana siguiente amaneció clara y brillante, el tipo de día otoñal que hacía que Valencia pareciera bañada en luz dorada. Mateo se levantó temprano, más nervioso de lo que quería admitir, cambiándose de ropa 3 veces antes de decidirse por su camisa favorita, un regalo de Carmen en su último cumpleaños. «Te pareces tanto a tu padre cuando hace eso», dije sin pensar, y luego me congelé. Rara vez mencionaba a Miguel, y cuando lo hacía, era generalmente en respuesta a preguntas directas de Mateo. Él me miró, sorprendido pero complacido. ¿De verdad? Él también era indeciso con la ropa. Sonreí, recordando. Peor que tú. Una vez llegó 1 hora tarde a nuestra cita porque no podía decidir qué zapatos ponerse. Mateo se rió, y el sonido alivió algo de la tensión que había estado construyéndose en mí. Era bueno recordar a Miguel así, con cariño en lugar de dolor. Quizás eso también era parte de sanar. A medida que se acercaba la hora, mi ansiedad creció. Arreglé flores en la mesa, preparé café y pastas, las favoritas de mi madre, me encontré recordando, y luego me senté en el sofá, demasiado inquieta para quedarme quieta, pero sin nada más que hacer. Mateo se paseaba por el apartamento, revisando su teléfono pero claramente distraído. Y entonces, a las 4 en punto, sonó el timbre. El tiempo pareció detenerse mientras Mateo y yo nos mirábamos, una conversación silenciosa pasando entre nosotros. Finalmente, asintió y se acercó a la puerta. «Yo abriré», dijo, con una confianza que no sentía. «Son mis abuelos, después de todo». El día que llegaron, el aire estaba cargado de anticipación. Mateo llevaba su camisa favorita y esperaba junto a la puerta antes de que siquiera llamaran. Cuando abrí, vi que los años no habían sido amables con mi padre. Su cabello estaba escaso, su andar más lento. Mi madre también se veía mayor, pero sus ojos eran más suaves. Pasaron la mirada por mí casi inmediatamente y se fijaron en Mateo. Y en ese momento, el tiempo se detuvo. El momento pareció extenderse infinitamente. Mi padre, Antonio Mendoza, siempre había sido un hombre imponente a pesar de su estatura media. Ahora parecía encogido, como si los años hubieran ido erosionando su presencia. Mi madre, Elena, tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño elegante. Vestía con la misma pulcritud que recordaba, pero sus manos, nudo de venas y manchas de la edad, temblaban ligeramente mientras sostenía un pequeño paquete envuelto. Mateo dio un paso adelante con una sonrisa educada y extendió la mano. Mi padre abrió la boca, pero no salieron palabras. Mi madre extendió la mano y tocó la mejilla de Mateo, sus dedos temblando. Y entonces el silencio se quebró cuando mi padre dio un paso atrás, su rostro vacío de color. «No puede ser», murmuró. Mi madre se aferró a su brazo. Dios mío, porque Mateo no era lo que esperaban. Sus ojos eran azules, su piel era pálida, sus rasgos coincidían inconfundiblemente con alguien que habían enterrado en silencio. Mi padre se volvió hacia mí, con voz ronca. «¿Es él?», asentí. El padre de mi hijo había sido su mayor secreto, el hijo del hombre que mi padre una vez llamó su peor enemigo, y ahora su nieto estaba ante él. Mateo miró entre nosotros, confundido por la reacción. Para él, este era simplemente el primer encuentro con unos abuelos a los que nunca había conocido. No podía entender el peso de la historia que se desarrollaba silenciosamente, el reconocimiento que había dejado a mi padre sin palabras. «Por favor, pasen», dije finalmente, rompiendo el hechizo que parecía habernos congelado a todos en el umbral. Mi voz sonaba extraña incluso para mí, ni hostil ni acogedora, simplemente neutra, como si estuviera hablando con desconocidos, lo cual, en cierto modo, era cierto. Los guié hacia la sala de estar, un espacio acogedor con paredes amarillo claro y una ventana que daba a la calle. Las fotografías de Mateo a lo largo de los años cubrían una pared entera. Su primer día de colegio, competiciones de fútbol, excursiones escolares, momentos cotidianos que mis padres nunca habían presenciado. Vi cómo mi madre las miraba, sus ojos deteniéndose en cada imagen, como tratando de recuperar el tiempo perdido en un instante. «Siéntense, por favor», dije, señalando el sofá. Mi padre se movió mecánicamente, como un autómata, sus ojos nunca abandonando a Mateo, quien se había sentado en la silla frente a ellos. «Les he preparado café», añadió Mateo, con una soltura que me sorprendió. «Y mamá hizo pastas».
Las de almendras son especialmente buenas. Mi madre sonrió por primera vez, una sonrisa trémula. Siempre fueron mis favoritas, dijo, y su voz, ese sonido familiar que había arrullado mis noches de infancia, me atravesó como una lanza. Fui a la cocina a buscar la bandeja, necesitando un momento para recomponerme. Mis manos temblaban mientras servía el café en las tazas de cerámica que Mateo y yo habíamos pintado juntos en un taller hace años. Respiré hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones. Rabia, tristeza, una extraña nostalgia y algo más difícil de nombrar, un anhelo por lo que podría haber sido. Cuando regresé, Mateo estaba hablando animadamente sobre su equipo de fútbol y cómo esperaban llegar a las finales regionales. Mi madre asentía, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. Mi padre seguía en silencio, su mirada ahora alternando entre Mateo y las fotografías en la pared. Juego de mediocampista, explicaba Mateo. Como mi padre, según me ha contado mamá. La mención de Miguel hizo que mi padre se tensara visiblemente. Coloqué la bandeja en la mesa y me senté junto a Mateo, sintiendo el impulso protector de siempre. Miguel era muy bueno, dije, mirando directamente a mi padre por primera vez. Podría haber jugado profesionalmente si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Miguel?, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. ¿El hijo de Esteban Fuentes? Asentí. Sí, el mismo. Mi padre cerró los ojos brevemente, como si el nombre le causara dolor físico. La rivalidad entre Antonio Mendoza y Esteban Fuentes era legendaria en nuestro pequeño círculo de Valencia. Habían comenzado un negocio juntos en los años 80, una empresa de importación que había prosperado hasta que una disputa amarga los separó. Las acusaciones volaron. Dinero robado, clientes arrebatados, confianza traicionada. Para cuando yo conocí a Miguel en el instituto, nuestras familias no se hablaban desde hacía más de una década. No sabíamos, comenzó mi madre, pero se detuvo, quizás dándose cuenta de lo absurdo de la afirmación. ¿Cómo podrían saber algo sobre mi vida cuando me habían echado sin mirar atrás? Hay mucho que no saben, dije, y aunque traté de mantener mi voz neutral, una vida de dolor se filtró en esas palabras. Mateo, siempre sensible al ambiente, intervino. Tengo 16 años y estudio en el Instituto Lluís Vives. Me gustan las matemáticas y la física, y quiero estudiar ingeniería en la universidad. Trabajo los fines de semana en la cafetería de mamá, La Rosa del Turia. ¿La conocen? Mi madre negó con la cabeza. No vivimos en esa zona. Es una pena. Hacemos los mejores churros de Valencia, dijo Mateo con orgullo. Mamá me enseñó la receta secreta de tía Rosa. ¿Tía Rosa?, preguntó mi madre. Una amiga, respondí brevemente, sin querer entrar en detalles sobre la mujer que había sido más madre para mí en los últimos 16 años que la que me había dado a luz. Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Mateo, bendito sea, continuó hablando, llenando el vacío con anécdotas de la escuela, de nuestro gato Simón, de la vez que intentamos plantar tomates en el balcón y terminamos con una invasión de palomas. Mi madre bebía sus palabras, haciendo preguntas suaves que él respondía con entusiasmo. Mi padre seguía mayormente en silencio, pero poco a poco vi cómo algo en él cambiaba mientras observaba a Mateo. La rigidez en sus hombros se aflojó ligeramente. El ceño fruncido se suavizó. Y entonces, Mateo hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Cómo era mamá cuando era pequeña? Mi madre parpadeó, sorprendida, y luego sonrió. Una sonrisa real esta vez. Era curiosa como tú. Siempre haciendo preguntas, siempre con un libro. Y terca, muy terca. Eso no ha cambiado, dijo Mateo guiñándome un ojo. Tocaba el piano, añadió mi padre, su voz ronca por el poco uso. Tenía talento. La mención del piano me sorprendió. Hacía años que no tocaba, desde aquella noche en que me fui. El piano había quedado atrás, junto con todo lo demás. No lo sabía, dijo Mateo, mirándome con sorpresa. Nunca me lo dijiste. Me encogí de hombros. Algunas cosas se quedan en el pasado. Aún tenemos tu piano, dijo mi madre, y en sus palabras había una invitación no formulada. Nadie lo ha tocado desde que te fuiste. La imagen de mi viejo piano, silencioso y cubierto de polvo en la casa de mis padres,
Me provocó una punzada inesperada de nostalgia. ¿Cuántas horas había pasado sentada en ese taburete, perdida en la música, encontrando un lenguaje que a veces parecía más claro que las palabras? Mamá me compró una guitarra para mi cumpleaños, intervino Mateo. Estoy aprendiendo, pero ella dice que hago demasiado ruido. Todos rieron, incluso mi padre, y el sonido pareció disolver algo de la tensión en la habitación. Por un momento, casi pareció normal. Una familia compartiendo una tarde, intercambiando historias, construyendo puentes entre el pasado y el presente. Pero entonces mi padre volvió a mirarme, y en sus ojos vi la pregunta que no se atrevía a formular. Sabía lo que quería saber. ¿Dónde estaba Miguel? ¿Por qué no formaba parte de la vida de su hijo? Miguel murió antes de que Mateo naciera, dije finalmente, respondiendo a la pregunta no formulada. Un accidente de moto, a las afueras de Madrid. La noticia pareció golpear a mi padre físicamente. Se tambaleó ligeramente, como si el suelo bajo él hubiera cambiado. No lo sabíamos, murmuró. No tenían forma de saberlo, respondí, y en mi voz no había acusación, solo una constatación de hechos. Cortaron todos los lazos conmigo, ¿recuerdan? Mi madre comenzó a llorar entonces, lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas sin hacer ruido. Mateo la miró alarmado, sin saber qué hacer ante el repentino cambio de ambiente. Creo que es suficiente por hoy, dije, poniéndome de pie. No quería ser cruel, pero tampoco estaba lista para consolar a la mujer que había permitido que mi padre me echara a la calle. Mateo tiene tarea, y yo tengo que preparar algunas cosas para la cafetería mañana. Mi padre asintió, levantándose con esfuerzo. Parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Tomó la mano de mi madre, ayudándola a levantarse. Gracias por recibirnos, dijo formalmente, como si fuéramos extraños, lo cual, en muchos sentidos, éramos. Hace 16 años, no me había quedado embarazada sin más. Me había enamorado del hijo del hombre que mi padre una vez arruinó en los negocios. Una rivalidad que se volvió amarga y personal. Cuando descubrió quién era el padre, no le importaba yo. Le importaba el orgullo, el legado, la vergüenza de que su hija llevara esa sangre. Por eso me echó. No porque fuera joven, no porque no estuviera lista, sino porque lo había desafiado. Los vi marcharse desde la ventana de nuestro apartamento. Mi padre caminaba más encorvado de lo que recordaba, sosteniendo el codo de mi madre como si ambos necesitaran apoyo para no desmoronarse. No sentí la satisfacción que había imaginado tantas veces. En su lugar, había un vacío extraño, como si hubiera estado sosteniendo la respiración durante 16 años y finalmente pudiera exhalar. Mateo se acercó y apoyó la cabeza en mi hombro, un gesto que hacía desde pequeño cuando sentía que yo estaba triste. A sus 16 años, tenía que inclinarse ligeramente para hacerlo. Son diferentes a como los imaginaba, dijo en voz baja. El abuelo parece más triste. Me volví hacia él, estudiando su rostro. Era cierto que se parecía asombrosamente a su padre. Los mismos pómulos altos, la misma nariz recta, esos ojos azules intensos que parecían mirar directamente a tu alma. Pero había tanto de mí en él también. Mi obstinación, mi risa fácil, mi forma de fruncir el ceño cuando se concentraba. ¿Qué crees que pensaron al verte?, pregunté, curiosa por su perspectiva. Mateo se encogió de hombros. Al principio parecían asustados, como si hubieran visto un fantasma. Supongo que me parezco mucho a papá, ¿no? Sí, asentí. Es como mirar una fotografía de él a tu edad. Nos sentamos en el sofá donde, minutos antes, mis padres habían estado. El aroma del café y las pastas aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume que mi madre siempre había usado, Eau d'Adrien, reconocible incluso después de tantos años. ¿Por qué nunca me dijiste que tocabas el piano?, preguntó Mateo. Suspiré. Había tantas cosas que nunca le había contado, pequeñas piezas de mí misma que había enterrado cuando me convertí en madre soltera, luchando por sobrevivir. Supongo que dolía demasiado recordarlo. Era algo que amaba, que formaba parte de quien era. ¿Y dejaste de serlo cuando me tuviste?, preguntó, y había una nota de culpa en su voz que me rompió el corazón. No, cariño, dije, tomando su mano. Me convertí en algo más, algo mejor, pero algunas partes de mí quedaron en esa casa, y aprendí a vivir sin ellas.
Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Mateo habló. ¿Me contarás la verdad ahora? La verdad completa. Sobre papá, sobre los abuelos, sobre por qué te echaron realmente. La pregunta flotó entre nosotros, pesada con expectativa. A lo largo de los años, le había contado versiones suavizadas, apropiadas para su edad, que sus abuelos no estaban listos para ser abuelos, que su padre y yo éramos demasiado jóvenes, que las circunstancias nos separaron, medias verdades que protegían tanto a él como a mi propio corazón herido. Pero ahora tenía 16 años, la misma edad que yo cuando mi mundo se hizo añicos. Merecía saber. Tu abuelo y el padre de tu padre, Esteban Fuentes, fueron socios comerciales. Comencé. Tenían una empresa de importación, principalmente vinos y aceites de oliva. Les iba bien, muy bien. Llegaron a ser uno de los principales distribuidores en la región de Valencia. Mateo escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Esta era una historia que nunca había oído. Pero hubo una disputa. Según tu abuelo, Esteban le robó. Desvió fondos, se llevó clientes importantes, traicionó su confianza. Según Esteban, fue tu abuelo quien lo estafó, quien manipuló los libros contables y lo dejó con nada mientras él se quedaba con todo el negocio. ¿Y qué versión es la verdadera?, preguntó Mateo. Me encogí de hombros. Nunca lo supe con certeza. Tu padre creía que su padre había sido la víctima. Yo siempre pensé que mi padre era incapaz de hacer algo así. Quizás ambos teníamos razón, o quizás ambos estábamos cegados por la lealtad familiar. El caso es que lo que comenzó como una disputa comercial se convirtió en algo personal, venenoso. Nuestras familias no se hablaban, se evitaban en eventos sociales. Si coincidían en la calle, se cruzaban de acera. Era el tipo de enemistad que define a una familia. Y entonces conociste a papá, adivinó Mateo. Sonreí, recordando. Y entonces conocí a tu padre, en el instituto. Él era nuevo, recién llegado de Madrid, donde había vivido con su madre tras el divorcio. No sabía nada sobre la historia entre nuestras familias, y yo no relacioné su apellido con la antigua rivalidad de mi padre. Nos enamoramos como solo pueden hacerlo los adolescentes, rápido, intensamente, creyendo que nada más importaba. Cuando finalmente descubrimos quiénes éramos, ya era demasiado tarde. Estábamos demasiado enamorados para que nos importara. Como Romeo y Julieta, murmuró Mateo. Sin el final trágico, esperábamos, dije con una sonrisa triste. Mantuvimos nuestra relación en secreto durante meses. Nos encontrábamos en cafeterías al otro lado de la ciudad, en el cine, en parques donde nadie nos conocía. Era emocionante, en cierto modo, prohibido. Y entonces quedaste embarazada, dijo Mateo, completando la historia que ya conocía. Y entonces quedé embarazada, asentí. Tenía 17 años. Estaba aterrorizada pero también emocionada. Miguel estaba feliz. Hablaba de irnos a vivir juntos, de construir una vida. Pero primero, decidimos contarles a nuestras familias. Respiré hondo, preparándome para la parte más difícil. Le conté a mis padres primero. Pensé que mi padre se enfadaría por el embarazo, pero que eventualmente lo aceptaría. Estaba preparada para su decepción, para sus sermones sobre la responsabilidad. Lo que no esperaba era su reacción cuando mencioné quién era el padre. Recordé aquella noche otra vez, el rostro de mi padre transformándose, no solo por la noticia del embarazo, sino por el nombre que pronuncié. Miguel Fuentes, el hijo de su enemigo. Tu abuelo enloqueció, continué. No era solo que estuviera embarazada joven y sin estar casada, era que llevaba dentro de mí al nieto de Esteban Fuentes. En su mente era la peor traición posible. Por eso te echó, dijo Mateo, con una comprensión nueva en su voz. Por eso me echó, confirmé. No por mí, no por ti, por orgullo, por una enemistad que había envenenado su corazón durante tanto tiempo que no podía ver más allá. Mateo se quedó en silencio un momento, procesando. ¿Y papá? ¿Qué pasó con él? Aquí venía la parte que siempre había sido más difícil de contar, la herida que nunca había sanado completamente. Cuando le conté a Miguel que mis padres me habían echado, prometió que nos iríamos juntos. Tenía algo de dinero ahorrado, un primo en Barcelona que podría ayudarnos, pero
Pero nunca llegó a hacerlo, terminó Mateo por mí, conociendo esta parte de la historia. No de la manera que esperábamos, dije suavemente. Fue a Madrid a buscar más dinero, a hablar con su madre. En el camino de vuelta, en la autopista cerca de Cuenca, hubo un accidente. Una curva, la lluvia, un camión que invadió su carril. Nunca supe los detalles exactos. Mateo asintió, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Siempre se emocionaba cuando hablábamos de su padre, este hombre al que nunca conoció pero cuya sangre corría por sus venas. ¿Te arrepientes?, preguntó de repente. De todo, de haberte enamorado de papá, de haberme tenido, de haber perdido a tu familia. La pregunta me sorprendió. En todos estos años, Mateo nunca había preguntado algo así. No, respondí sin dudar. Nunca, ni un solo día. Perder a tu padre fue devastador. Ser rechazada por mis padres fue doloroso. Pero tenerte a ti, eres lo mejor que me ha pasado, Mateo. Lo mejor que le ha pasado al mundo. No cambiaría eso ni por un momento. Sonrió. Esa sonrisa que siempre iluminaba la habitación. ¿Crees que los abuelos piensan lo mismo ahora? ¿Que se arrepienten? Era una pregunta compleja. Había visto algo en los ojos de mi padre hoy. Un destello de reconocimiento seguido por lo que parecía arrepentimiento. Pero 16 años de silencio no se borraban con una mirada. No lo sé. Respondí honestamente. Creo que verte hoy fue un shock para ellos. Verte tan parecido a Miguel. Darse cuenta de quién eres realmente. Les hizo confrontar todo lo que han estado evitando durante 16 años. Quiero volver a verlos, dijo Mateo con firmeza. Si ellos quieren. Creo que deberían conocerme de verdad, no solo lo que imaginan. Su madurez me sorprendió, aunque no debería. Mateo siempre había tenido una sabiduría que iba más allá de sus años, una capacidad para ver más allá del dolor hacia las posibilidades. Si es lo que quieres, dije, no me opondré. Pero no esperes demasiado, cariño. Las personas no cambian de la noche a la mañana, y hay heridas muy antiguas aquí. Lo sé, dijo apretando mi mano. Pero tú siempre me has enseñado que el rencor solo daña a quien lo guarda. Y creo que ellos han estado cargando con mucho durante mucho tiempo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Era cierto, le había enseñado eso, tratando de criarlo sin el peso del odio que había definido la relación entre nuestras familias. Pero escucharlo usar esas lecciones para abogar por la reconciliación con los mismos que me habían rechazado, era un tipo de crecimiento que no había anticipado. Además, añadió con una sonrisa traviesa, la abuela dijo que tienen mi piano. Me gustaría escucharte tocar algún día. Reí, sacudiendo la cabeza ante su astucia. Así que esa es tu agenda secreta, ¿eh? ¿Escucharme tocar el piano? Entre otras cosas, admitió. También quiero saber si el abuelo tiene fotos de cuando eras pequeña. Apuesto a que eras adorable y mandona. Insolente, dije, dándole un ligero empujón. Pero estaba sonriendo. Este era mi hijo, capaz de encontrar luz incluso en las situaciones más oscuras. Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, me quedé despierta pensando en el día, en cómo los ojos de mi padre se habían llenado de reconocimiento al ver a Mateo, en cómo mi madre había tocado su mejilla con reverencia, como si estuviera tocando a un fantasma. No les había contado todo, no les había dicho cómo lloré sola la muerte de Miguel, cómo mi duelo se duplicó bajo el peso del rechazo, cómo había tenido que ser madre y padre, sostén y consuelo, todo para Mateo sin nadie que me sostuviera a mí. Pero quizás algún día lo haría, quizás algún día, cuando las heridas no estuvieran tan frescas, podría contarles cómo su ausencia había tallado un vacío en mi vida que nunca se llenó completamente, cómo cada logro de Mateo había sido agridulce, celebrado sin sus abuelos, cómo, a pesar de todo, lo había criado no en el odio, sino en el recuerdo del amor. Por ahora, era suficiente con haber abierto la puerta, un pequeño paso hacia un futuro donde quizás, solo quizás, podríamos sanar las heridas que nos habían mantenido separados durante tanto tiempo. Se quedaron a tomar té. Mi madre habló suavemente con Mateo, preguntándole sobre la escuela, sus aficiones, qué le gustaba leer. Mi padre se mantuvo mayormente callado, observando, procesando. No me apresuré a sanar lo que había sido roto. No ofrecí perdón envuelto en cortesía, pero les dejé sentarse a la mesa.
Eso era suficiente por ahora. La semana siguiente a la visita transcurrió en una extraña calma. Mateo preguntaba ocasionalmente si habían llamado, tratando de sonar casual. Yo fingía no notar su decepción cuando le decía que no. La vida continuó. La cafetería, las tareas escolares, la rutina diaria que habíamos construido a lo largo de los años. Pero algo había cambiado. Una puerta que había permanecido cerrada durante 16 años ahora estaba entreabierta, dejando entrar una corriente de aire fresco, o quizás de recuerdos enterrados, que alteraba sutilmente el ambiente de nuestro hogar. Fue el jueves cuando sonó el teléfono. Estaba cerrando La Rosa del Turia, haciendo cuentas en la pequeña oficina trasera, cuando Sofía, la chica que me ayudaba por las tardes, me pasó el auricular con una expresión curiosa. «Una señora pregunta por ti», dijo. «Dice que es tu madre». El tiempo pareció detenerse por un instante. Tomé el teléfono con manos que de repente parecían torpes, inseguras. «¿Mamá?», pregunté, y la palabra sonó extraña en mis labios, como un idioma olvidado. «Lucía», respondió la voz familiar al otro lado de la línea. «Esperaba... Nos preguntábamos si tú y Mateo querríais venir a cenar este sábado. A casa. A casa». La palabra evocó imágenes inmediatas. El pasillo de madera oscura, la cocina siempre cálida, el pequeño jardín trasero donde mi padre cultivaba tomates y pimientos cada verano, el lugar donde había crecido, que una vez había sido el centro de mi mundo y que no había pisado en 16 años. «No sé si estoy lista para eso», respondí honestamente. Hubo un silencio y luego, «Lo entiendo, pero Mateo, tu padre ha estado hablando de él, del piano. Pensó que quizás... ¿Papá quiere que vayamos?», pregunté sorprendida. «Fue su idea», dijo mi madre, y pude escuchar el asombro en su voz. No ha dejado de hablar de Mateo desde que lo vio, de lo mucho que se parece a Miguel. El nombre de Miguel en labios de mi madre me provocó un escalofrío. Era la primera vez que la escuchaba decirlo en voz alta. «Hablaré con Mateo», dije finalmente. «Te llamaré mañana». Esa noche, durante la cena, le conté a Mateo sobre la invitación. Sus ojos se iluminaron instantáneamente. «Vamos a ir, ¿verdad?», preguntó, con una esperanza tan palpable que casi dolía verla. «¿Estás seguro de que quieres hacerlo?», pregunté. «Podría ser complicado». «Estoy seguro», dijo con firmeza. «Quiero conocerlos de verdad. Y quiero ver dónde creciste. Ver las fotos, escuchar las historias». Hizo una pausa, y luego añadió más suavemente. «Quiero ver el piano. Por supuesto, el piano, mi debilidad». Mateo lo sabía, y en ese momento me di cuenta de lo bien que me conocía este hijo mío. Sabía exactamente qué cuerdas tocar. «De acuerdo», cedí. «Pero a la primera señal de incomodidad nos vamos. Sin discusiones». «Trato hecho», sonrió, y el asunto quedó zanjado. El sábado llegó demasiado rápido. Me encontré frente al espejo, cambiándome de ropa 3 veces, insegura sobre qué versión de mí misma quería presentar. ¿La mujer de negocios exitosa? ¿La madre orgullosa? ¿O simplemente Lucía, la hija que una vez habían echado? Al final, opté por un sencillo vestido azul, ni demasiado formal ni demasiado casual. Me recogí el pelo en un moño suelto, dejando que algunos mechones enmarcaran mi rostro. Me maquillé ligeramente, lo suficiente para sentirme armada. Mateo, por su parte, se había puesto una camisa blanca y pantalones oscuros, su atuendo más formal. Había intentado peinarse, con resultados discutibles. Le ajusté el cuello de la camisa, sintiendo un nudo en la garganta al ver su expresión, mezcla de nerviosismo y anticipación. «Estás guapísimo», le dije. «Todo un hombre». «Tú también estás guapa, mamá», respondió con una sonrisa. «Lista para conquistar a los abuelos». Reí ante su optimismo. «No estoy segura de que sea tan fácil. Tienen que estar ciegos para no ver lo increíble que eres», dijo con la lealtad feroz que siempre me sorprendía. «Y les mostraré todas las fotos de mi móvil. Verán cómo me has criado, todo lo que has construido». El taxi nos dejó frente a la casa de mis padres a las 7 en punto. Era una vivienda de 2 plantas en el barrio del Carmen, con una fachada pintada de un suave color ocre y macetas de geranios en las ventanas. Se veía exactamente igual y completamente diferente al mismo tiempo.
como esas fotografías antiguas que se han descolorido ligeramente con el paso del tiempo. Mateo tomó mi mano y la apretó. Un gesto pequeño pero significativo. «Estamos juntos en esto», decía sin palabras, como siempre lo hemos estado. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiéramos llamar, como si hubiera estado esperando junto a ella. Llevaba un vestido que no reconocí y se había arreglado el cabello. Sus ojos se movieron rápidamente entre nosotros, evaluando, absorbiendo, y luego se hizo a un lado para dejarnos pasar. «Bienvenidos», dijo, y su voz tenía un temblor apenas perceptible. Entrar en esa casa fue como caminar hacia atrás en el tiempo. Los mismos muebles, las mismas cortinas, el mismo olor a cera para muebles y el sutil aroma del perfume de mi madre. Las fotografías en las paredes eran diferentes, más recientes, pero la disposición era la misma. Caminé como en trance, cada paso despertando recuerdos que creía olvidados. Mi padre estaba en la sala, de pie junto al piano. Mi piano. Un Yamaha vertical que había sido mi 14º cumpleaños, comprado de segunda mano pero restaurado con cuidado. Estaba exactamente donde lo recordaba, junto a la ventana que daba al jardín trasero. «Hola, papá», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él asintió, su expresión difícil de leer. «Lucía, Mateo, gracias por venir». Hubo un momento de tensión, como si ninguno supiera exactamente qué hacer a continuación. Fue Mateo quien rompió el hielo, acercándose al piano. «¿Este es?», preguntó, pasando los dedos reverentemente por la madera pulida. «Sí», respondió mi padre. «Tu madre pasaba horas aquí. Tenía talento». «¿Puedo?», preguntó Mateo, señalando las teclas. Mi padre asintió, y Mateo se sentó en el taburete, tocando tentativamente un do mayor. El sonido reverberó en la habitación, sorprendentemente afinado después de tantos años. «Lo mantuve afinado», dijo mi padre, como respondiendo a mi pensamiento no expresado. «Cada año, por si acaso». Dejó la frase sin terminar, pero el significado flotaba en el aire. «Por si acaso volvías, por si acaso me perdonabas, por si acaso». Mi madre nos guió al comedor, donde había preparado una cena elaborada. Paella valenciana, ensalada, pan recién horneado. Reconocí los platos de porcelana de mi infancia. El mantel bordado que solo se usaba en ocasiones especiales. Había hecho un esfuerzo. Eso era evidente. La cena comenzó en silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos y ocasionales comentarios sobre la comida. Pero poco a poco, Mateo fue tejiendo una conversación, primero con preguntas simples sobre la casa, luego sobre el barrio, y finalmente sobre su escuela, sus amigos, sus planes para la universidad. «Quiero estudiar ingeniería», explicó, «o quizás arquitectura. Me gusta construir cosas». «Tu abuelo quería ser arquitecto», dijo mi madre, con una mirada rápida hacia mi padre, antes de decidirse por la enseñanza. «¿De verdad?», preguntó Mateo, visiblemente interesado. «¿Por qué cambiaste de opinión, abuelo?». La palabra «abuelo» pareció sorprender a mi padre tanto como a mí. Era la primera vez que Mateo la usaba, y sonaba extraña, nueva, y de alguna manera correcta. «Circunstancias», respondió mi padre después de un momento. «La vida no siempre va como planeamos». Hizo una pausa, y luego añadió, «Pero la enseñanza fue una buena vida. Ayudar a formar mentes jóvenes. Hay valor en eso. Mamá dice lo mismo sobre la cafetería», dijo Mateo, «que no es solo servir café, sino crear un espacio donde la gente se sienta bienvenida». Mi padre me miró entonces. Realmente me miró. Quizás por primera vez desde que había entrado en la casa. «La Rosa del Turia», dijo. «Pasamos por allí ayer. Se ve acogedor». «Lo es», respondí. «Me gusta pensar que es más que un negocio. Es un hogar para muchos, como tú lo hiciste», dijo mi madre de repente. «Un hogar, para Mateo. A pesar de todo», completé por ella. Después de la cena, volvimos a la sala. El piano parecía llamarnos, un símbolo tangible de lo que había sido perdido y lo que podría, quizás, ser recuperado. «¿Tocarías algo?», preguntó mi padre, mirándome directamente. No era una orden, como tantas veces en el pasado. «Toca para los invitados, Lucía», sino una petición genuina.
Dudé. Hacía años que no tocaba. Mis dedos estarían rígidos. Habría olvidado las notas. Haría el ridículo. «Por favor, mamá», pidió Mateo. «Siempre he querido escucharte». Me senté en el taburete, sintiendo su familiaridad a pesar de los años. Coloqué los dedos sobre las teclas, dejando que la memoria muscular guiara mis movimientos. Comencé con algo simple, un preludio de Bach que había sido uno de mis favoritos. Las primeras notas salieron tentativas, inseguras, pero pronto, como si el tiempo no hubiera pasado, mis dedos encontraron su camino. La música llenó la habitación, el sonido puro y claro del piano bien mantenido. Cerré los ojos, dejándome llevar por la melodía, por el ritmo, por la sensación de estar haciendo algo que una vez había amado profundamente. Cuando terminé, hubo un silencio, y luego aplausos suaves. Abrí los ojos para ver a Mateo sonriendo ampliamente, a mi madre con lágrimas en los ojos, y a mi padre con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, una mezcla de orgullo, nostalgia y un profundo, innegable arrepentimiento. «No has perdido el toque», dijo en voz baja. «Algunas cosas no se olvidan», respondí. Después de eso, la noche pareció fluir más fácilmente. Mi madre sacó álbumes de fotos, mostrándole a Mateo imágenes de mi infancia. Mateo, a su vez, les mostró fotos en su teléfono. Él en la playa, en competiciones escolares, ayudándome en la cafetería. «Eres una buena madre», dijo mi padre de repente, mientras mirábamos una foto de Mateo y yo en su graduación de primaria. «Mejor de lo que yo fui padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. No era exactamente una disculpa, pero quizás era lo más cercano que podía llegar a ofrecer. «Aprendí lo que no debía hacer», respondí, sin rencor pero con honestidad. Asintió, aceptando el golpe. «Me equivoqué», dijo finalmente. «Dejé que el orgullo y viejos rencores nublaran mi juicio. Te fallé cuando más me necesitabas». No dije nada. ¿Qué podía decir? Las palabras no podían borrar 16 años de ausencia. «No espero que me perdones», continuó. «Solo quiero que sepas que lo reconozco y que estoy orgulloso de ti, de la mujer en la que te has convertido, a pesar de mí». Sentí que algo se aflojaba dentro de mí, un nudo que había estado tan apretado durante tanto tiempo que casi había olvidado su presencia. No era perdón, no exactamente, pero quizás era el comienzo de algo, un pequeño paso hacia la sanación. Esa noche, después de prometer visitar de nuevo, una promesa que, sorprendentemente, no me resultó difícil hacer, Mateo y yo caminamos por las calles del viejo barrio hacia la parada de taxi. El aire nocturno estaba fresco, cargado con el aroma de jazmines y el eco distante de música desde algún bar cercano. «Son diferentes a cómo los describiste», dijo Mateo después de un rato. «Más humanos». Sonreí ante su observación. «Supongo que lo son. O tal vez han cambiado. O tal vez yo he cambiado y ahora puedo verlos de manera diferente. El abuelo realmente lamenta lo que hizo», añadió. «Se le nota en los ojos cuando te mira». «Sí», admití. «Creo que sí». «¿Crees que podrás perdonarlo algún día?», preguntó. Era una pregunta compleja, una para la que no tenía una respuesta simple. «No lo sé», dije honestamente. «El perdón no es algo que pueda forzarse. Es un proceso y apenas estamos comenzando». Mateo asintió pensativo. «Pero es un comienzo, ¿verdad?». «Hoy fue un comienzo». «Sí», sonreí, tomando su mano como había hecho cuando era pequeño. Hoy fue un comienzo. Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, me senté en nuestro pequeño balcón con una copa de vino. La ciudad se extendía ante mí, las luces de Valencia brillando bajo un cielo estrellado. Pensé en el día, en las palabras de mi padre, en la forma en que mi madre había abrazado a Mateo al despedirse, como si no quisiera dejarlo ir. Hace 16 años, salí de la casa de mis padres sin nada, pero esta noche había entrado en mi casa, con un hijo que irradia todo lo que alguna vez esperé llegar a ser. El pasado había regresado, pero no me definía, no deshacía la fuerza que había construido, simplemente me recordaba lo lejos que habíamos llegado, y el poder silencioso de elegir levantarse, sonreír y seguir adelante. Quizás mañana, pensé, volvería a esa tienda de música en la calle Colón,
y compraría partituras. Quizás era hora de volver a tocar, de recuperar esa parte de mí que había dejado atrás. No por mis padres, no por cerrar un ciclo, sino por mí misma, porque la música siempre había sido mi refugio, mi forma de expresar lo que las palabras no podían. Y tal vez, solo tal vez, algún día podría enseñarle a Mateo, transmitirle no solo la técnica, sino la alegría de crear algo hermoso a partir del silencio. Un legado diferente al que había recibido, uno construido no sobre rencores y expectativas rígidas, sino sobre amor y posibilidades. El futuro se extendía ante nosotros, incierto pero lleno de promesas. No sabía si mi relación con mis padres sanaría completamente alguna vez. No sabía si el vacío dejado por Miguel alguna vez se llenaría, pero por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que podía haber más en nuestra historia que solo pérdida y supervivencia. Que quizás, después de todo, podría haber espacio para algo parecido a la paz. Y mientras la noche avanzaba, con la ciudad lentamente quedándose en silencio a mi alrededor, sentí una extraña sensación de cierre, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente podía ver el panorama completo. 16 años de lucha, de crecimiento, de construcción de una vida a partir de cenizas, y ahora quizás el comienzo de algo nuevo. No un regreso a casa en el sentido tradicional, porque mi hogar estaba aquí ahora, con Mateo, en las vidas que habíamos construido juntos, sino un tipo diferente de regreso, a partes de mí misma que había dejado atrás, a posibilidades que una vez había cerrado, a relaciones que, aunque dañadas, quizás no estaban completamente perdidas después de todo.